Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? Néstor Leffel, asesor inmobiliario por este lado, dándoles la bienvenida nuevamente a nuestros martes de live stream. ¿Y han visto alguna vez en Instagram, cuando van navegando, un apartamento por $40,000 a la orilla del mar, amoblado, con todas las amenidades que se te puedan ocurrir? Es demasiado bello para ser verdad. ¿Saben que sí? Entonces, ahí estamos viendo publicidad engañosa. Hoy, en este live stream, van a saber cómo detectarla, cómo defenderte de ella y cómo está regulada aquí en República Dominicana. Sin más ni más, vamos arriba. Y para conversar de este tema tenemos hoy a un invitado especial con nosotros, ya es de la casa. De hecho, estamos a punto de abrir un canal juntos. Nuestro queridísimo Jan Cortorreal. ¿Cómo estás, Jan? ¿Cómo te va? Cuéntamelo, Néstor, ¿todo bien? Muy bien. Analizando varios casos que hemos visto con este tema de la publicidad engañosa, que además nos hemos dado cuenta que crea una matriz de opinión muy fuerte a la hora de atender clientes, ¿no? Vemos casos donde clientes se quejan porque no se parece al render, porque no se ha visto que existe una propiedad en ese rango de precio o porque la propiedad no existe también, o peor aún, publicidades que van por un camino para venderte otra cosa distinta. Correcto. Cuéntanos, Jan, un poquito tú desde tu punto de vista de abogado, cómo se ve este tema de la publicidad engañosa y a nivel psicológico también, cómo nos está afectando no solamente a los vendedores, sino también a los, estamos en vivo familia, sino también a los compradores. Bueno, en primer lugar, déjame poner no molestar para que no nos interrumpa. En primer lugar, saludos a todos. Néstor, como tú dices, yo creo que vamos a tener que abrir un canal juntos, ¿no? Néstor y Jan. De orientación legal y de orientación inmobiliaria. Correcto. Mira, realmente empiezo diciéndote que desde que yo estoy en el sector inmobiliario, siempre se ha criticado el hecho de utilizar información que, a veces no son informaciones falsas, pero sí exageradas. Pero obviamente el utilizar informaciones que no existen, sí siempre se ha utilizado en el sector inmobiliario por quienes no practican esta labor de manera coherente. Eso siempre lo han hecho. Esa famosa llamada de clientes de, mira, vi un apartamento en $40,000 frente a la playa. Hoy en día sigue ocurriendo. Y evidentemente es una práctica que ocurre porque personas que no tienen ninguna idea del conocimiento que nosotros tenemos y hemos ido adquirido en el sector inmobiliario y quizá con mala intención, pues practican, ¿no? Ahora, yo pienso, desde mi punto de vista, número uno, nos afecta, claro que sí, porque si bien es cierto, tú puedes estar en una línea fina en cuanto al tema de la publicidad entre lo que pudiera llegar a ser una estafa, que creo que tocamos ese tema por encima hace varias sesiones, y lo que pudiera llegar a ser esa parte psicológica que se lleva a cabo en una venta inmobiliaria, que obviamente con todo esto de la tecnología uno utiliza imágenes digitales para apreciar un poco cómo quedaría un inmueble. Entonces ya aquí sí nos está afectando, porque bueno, vamos ahora a desglosar un poquito el tema. Sin embargo, ahora vamos a tener que pensar en vender un poco más como se vendía antes, con el plano y punto. Y esa parte ya la habíamos pasado hace tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener que reinventarnos nuevamente. Vamos a vender entonces a la antigua, o sea, vamos a tener que llegar otra vez con a ese un plotter. Fíjate que ese es un punto bien particular y sería interesante si hay algún otro abogado, acá saben que Jan es abogado, pero sería muy interesante que si hay otro abogado aquí en la sala, primero que nada, bienvenido, María Teresa Farías Dupuy, dice, qué lindo el cuadro que está detrás de Jan. Sí, una belleza el cuadro de los dos. El cuadro de los millones para que se inspiren los clientes cada vez que estamos en los live.
Esos son puros billetes de $2 los que están ahí. Sí, sí. Entonces, estaba diciendo, primero bienvenido a todas las personas que se están conectando desde España, desde Portugal, desde Estados Unidos, desde Venezuela, desde Colombia, desde Brasil, desde Argentina, desde Holanda, desde Bélgica y desde el Reino Unido. Mañana van a tener este live en su propio idioma. Tomorrow you're going to have all the closed captions in your language here in the channel. So, estábamos revisando la propuesta de ley que regula todo lo que es la intermediación inmobiliaria y hace mucho hincapié en lo que es la publicidad engañosa y de hecho la divide en 3 partes. Sí. O sea, está hablando de lo que es la publicidad gancho. De hecho, ellos lo definen no como publicidad gancho, sino, y voy a buscar aquí mis anotaciones, como publicidad señuelo. ¿Ok? También habla sobre la publicidad engañosa y sobre las prohibiciones que se presentan a la hora de hacer una publicidad. Lo que no está claro en esta regulación, o por lo menos yo no lo vi en toda la ley, y mira que me la he leído no menos de unas 30 o 40 veces para entenderla bien, es el uso de la inteligencia artificial. Entonces, igual tampoco abarca si se coloca un disclaimer o una anotación donde diga, que lo hemos visto en muchos brochures, Sí, en muchos renders, ¿no? Donde se dice que la imagen es referencial. Sí, es ilustrativa. Entonces, no lo aclara tampoco. Esa parte no está todavía muy clara, ¿no? Pero sí está controlada, y está controlada no solamente por el MIBET, sino está controlada también por Proconsumidor, desde la Constitución. Sí, correcto. Donde, corrígeme si me equivoco, ahí dice que todo ciudadano tiene derecho a una información veraz. Sí. Y a que lo que se está ofreciendo sea la realidad de lo que está adquiriendo, ¿no? Es correcto. O sea, es decir, cuando uno ve un render, que como tú dices, en la práctica se le coloca una coletilla que indica que el render es simple y llanamente ilustrativo, en el sentido de todo lo que conlleva decoración. Simplemente para que tú te hagas una idea de cómo pudiera quedar el amoblamiento que tú le metas a esa propiedad. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, es como dices, hay un poco de ambigüedades en lo que sí se puede o no. Ahora, en lo que sí está claro es que la publicidad gancho o ya literalmente engañosa, evidentemente va a ser hasta sancionada. Esas publicidades en las cuales quizás, ejemplo, tú tengas un quinto precio del proyecto y tú pongas el primer precio, que no tiene nada que ver con la realidad ni siquiera del mercado, eso se está regulando. Para el que no sepa, que no está viendo, la intención con esto es comenzar a regularizar mediante una ley todo lo que es la labor del sector inmobiliario. De hecho, acá, a diferencia, mira, tú la tienes ahí. Ahí está la ley, déjame irme a la primera página. Claro, correcto. Acá no se ve muy claro. Muy clara la ley, ¿no? Esta es la propuesta de ley que es una propuesta. El senador Rafael Barón Duluc, de aquí de la Altagracia, con respecto a lo que es toda la intermediación inmobiliaria. Correcto, sí. Entonces, perdón por interrumpirte, Jan. No, tranquilo. Que eso mismo, o sea, todo el que nos ve, si no saben, en República Dominicana, si bien es cierto, el sector inmobiliario es de suma importancia hasta para lo que es el Producto Interno Bruto, representamos un buen porcentaje, y todo lo que se comercializa aquí a nivel del sector construcción, la parte de ventas o comercialización inmobiliaria, tiene una alta demanda y aporta muchísimo al país. Sin embargo, no estamos regularizados como tal, a diferencia de, ejemplo, Estados Unidos, donde tú tienes que tener una licenciatura. Existen mecanismos acá, el organismo más reconocido es la Asociación de Empresas Inmobiliarias, que pretende ser una especie de regulador del mercado y tal, pero una ley como tal apenas tenemos esta, que bien, todavía está un poco ambigua la parte que regulariza lo que nosotros queríamos, que era la comercialización per se del mercado, pero ha sido más bien hacia lo que es la publicidad engañosa, que ha estado más enfocada
en esto que se ha promovido en estos días. Y de hecho, abarcan todo. Están Sí, abarcando no solamente la publicidad engañosa, todo. sino, y hay que hacer una separación. O sea, una publicidad engañosa es algo que no existe, que no es real, no es veraz. Correcto. Y una publicidad gancho es, yo te estoy ofreciendo un apartamento de $30,000, pero te quiero vender un apartamento de 100.000. 280, de 100,000. O Sí, sea, son dos cosas distintas, ¿no? son dos cosas distintas, correcto. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Y los que somos intermediarios, ya bajo esta regulación, tenemos que estar muy pendientes de lo que publicamos, cómo lo publicamos Sí, y los disclaimers. O sea, de hecho, ya hay una parte de la ley, que esa parte es bien fuerte, donde no se puede publicar absolutamente nada sin una autorización escrita. correcto. Bueno, de hecho lo estábamos hablando antes de iniciar el live, tú y yo, y para el que no sepa, parte de los procesos legales en la cual alguien, propietario o con la titularidad legalmente hablando, pueda permitirnos a nosotros comercializar un proyecto, ese proceso de captación ahora va a cambiar. Porque si nos vamos a lo que dice la ley, técnicamente si yo, Jan Cortorreal, aunque pertenezco a Punta Cana Solution, capto una propiedad, en sentido técnico, solamente yo, únicamente yo, podré hacerle publicidad. Porque si nos vamos al sentido técnico de lo que dice la ley, yo soy como persona física quien está captando la propiedad. Entonces ahí habría que hacer ciertos cambios, diferentes estrategias ya para acompañar la ley y no caer en las sanciones que la misma dice. Entonces esto va a cambiar mucho el sector inmobiliario. Para bien, obviamente, pero... Para bien, y va a haber mucha gente que le va a costar adaptarse, ¿no? Sí. Ahora, esto también va a limitar mucho al que está promoviendo República Dominicana en el extranjero. Sí. Porque si bien tú vas a publicar desde, vamos a decir, desde España, desde Estados Unidos, desde donde sea, tú tienes que tener una autorización escrita porque si no vas a estar en flagrante violación de la ley aquí. Correcto. Entonces, y las sanciones son fuertes. Bueno, ahí yo veo de 50 salarios mínimos. Exactamente. Esa, por un lado, aparte de la prohibición, de comercializar. Correcto. Sí. O sea, ya quedas prohibido por ley. Acá me están comentando a través del WhatsApp. Me colocan cuando estábamos hablando de esas propiedades que aparecen con primer precio de lista y ya se acabó esa lista. Dice, creo que ese gancho es el que más daño hace al sector. Es decir, que una propiedad cuesta, vamos a decir, $99,000 y al momento de que llegó la persona, mira, compadre, ya la propiedad no existe. Pues. Sí, entonces, yo creo que esa es la práctica más común, vamos a ser sinceros. Por ejemplo, un proyecto, aquí hay muchos proyectos que tienen diferentes tipologías y por ende tienen diferentes precios cada una de ellas, ¿no? Y a veces vemos... lo hemos comentado mucho acá en la oficina, vemos precios desde tanto, pero ese número como tal en concreto, no sé, $40,000 por poner un número, es el propio de solamente 2 unidades que hay en el proyecto completo, evidentemente es un gancho. O sea, ahora también un comentario y dado que el tema, te decía el otro día que tú solamente me estás invitando a temas que a temas polémicos. Pero son buenos. También hay que decir algo, o sea, cuando se trata de cómo discernir entre una publicidad gancho y una engañosa, porque pudiera darse el caso de que puedan parecerse. El preestafa siempre empieza por una publicidad demasiado bonita, los renders muy exagerados, que tú dices, oye, wow, pero espérate, está muy bonito para ser real. Esa parte de muy bonito para ser real, yo creo que también el cliente comprador le toca también hacer un poco su tarea y tener cierto discernimiento y decir, oye, en esa zona no veo que esos precios sean los correspondientes. Y tener un poquito también de coherencia en ese sentido. Claro, ahí tiene que hacer cada comprador su debida diligencia, claro, de las zonas, ¿no? De hecho, aquí tenemos un caso que estuve manejando con Sebastián, que Sebastián está conectado por ahí, a ver si, ahí puso buenas noches. Está conectado ahí un caso de un cliente que él lo contacta por primera vez y el cliente lo insultó
de entrada. Sí, él me hizo el comentario. Y, sí, le dijo que era un bandido, que eran unos ladrones, que... Sin razón, ¿no? O sea, sin saber que lo que él vio en Instagram no existe, que lo que él vio en una publicidad no existe. Entonces, ese tipo de publicidades están haciendo demasiado daño al mercado. Sí. Igual que esas publicidades que se han dedicado a hacer ahora, donde todo problema con una inmobiliaria es una estafa, que lo hablamos la vez pasada. Sí. Todo lo quieren tildar como estafa, cuando no todas cumplen con el elemento de estafa. Bueno, de hecho, para nadie es un misterio, no es el caso, pero creo que va el comentario por el tema de la publicidad. Hay un famoso proyecto por ahí que tiene el nombre Punta Cana y el nombre de una de las playas más famosas de aquí, para no decirlo completo ya, que eso fue una estafa de ley, desde la publicidad, precio y todo. O sea, es lo que... obviamente no queremos nunca que todos estos temas ocurran, pero ocurre. Y todo desde la publicidad. Yo recuerdo, yo estaba en otra empresa cuando eso, que desde que vimos el precio, y como que muy raro precio, no me cuadra en la zona, el precio por metro, ahí empezó el problema. Y ellos te lo pintaron como un proyecto bonito, con amenidades, que para el precio no correspondía y para la zona tampoco. Y bueno, resultó ser una estafa. Mira, acá nos está contando, bueno, primero que nada, bienvenido René, años sin saber de ti. René fue una de las primeras personas que yo conocí cuando llegué aquí a República Dominicana hace saludos, René. 15 años. Gran amigo allá de Santiago de los Caballeros. Sebastián nos dice, él fue, según lo que pude entender, entre todo lo que me comentó, asistió a una charla en un hotel en Puerto Rico con alguna otra agencia y bueno, la pagó con él. Entonces, eso, lamentándolo mucho, a veces nos pasa eso. Aprovecho este momento para hacerles un comentario. Ustedes quieren saber cómo se analiza una zona aquí en Punta Cana, cómo se analiza una inversión inmobiliaria en Punta Cana. Señores, lo tengo ya en físico aquí. Este es el libro Riquezas en Bienes Raíces de Néstor Leffel, navegando por las inversiones inmobiliarias en República Dominicana para sus primeras inversiones. Tienen en el chat el link en Amazon. Ahí yo les explico más o menos cómo calcular los precios por zona y hay un rango de precios. Jan, este libro es para ti, por cierto, este que tengo aquí, este ejemplar, es un regalo por haber participado tanto. Ese me lo leo en pocos días. Sí, este es rapidito, de hecho en una sentada te lo lees, porque es bien chévere. Acá, otra cosa que nos comentan acá, además de la publicidad que le acabo de hacer al libro, nos dicen, otro gancho es decir que la locación es Punta Cana y es muy lejos de la realidad. Por ejemplo, tenemos casos donde todo lo llaman Punta Cana. Todo. Y sabemos que geográficamente no estamos en Punta Cana. No. Punta Cana es, si nos ponemos a nivel de la geolocalización, Punta Cana es donde está el aeropuerto, lo que le pertenece al grupo Punta Cana. Todo lo demás es Bávaro. ¿Qué pasa? Que sí, en la práctica, las zonas turísticas, que son las que más se comercializan a nivel hotelero y a nivel inmobiliario, ya para compras individuales, obviamente adoptan el apellido Punta Cana. Pero es cierto, todo le colocan... A ver, vamos a ser realistas acá, todo el que nos escucha. Si realmente tú estás comprando dentro de la zona real turística de Bávaro y la coletilla de Bávaro Punta Cana, yo no lo veo mal, siendo honesto contigo. Mal está aquellos proyectos, que no me menciono el nombre porque esa no es la tarea de nosotros en este live, que están ya hacia la otra banda. Señores, eso ni Bávaro es. No, que te ponen Punta Cana, o sea, eso ya sí es publicidad engañosa. De hecho, eso no es Verón. No es ni Bávaro, no es Verón ni siquiera. Y no es Higüey tampoco. No, la otra banda se llama. Es la otra banda. Entonces, tú no puedes poner en la otra banda que estás en Punta Cana. Estás en Punta Cana. Mira, un ejemplo, un proyecto ahí arriba en esa zona que a mí me pareció el primer indicio de publicidad engañosa fue ese. Cuando tú veías el location daba en la rotonda de Punta Cana. ¿En serio? Y el proyecto está en la otra banda, en serio. Uno que tiene nombre de piedra.
Acá nos están haciendo un par de preguntas. Primero voy con María Teresa y después voy con la pregunta del WhatsApp. Cuéntame. Nos dicen, hoy en día está en Google IA y ahí puedes hacer consultas si es real o no el proyecto. IA busca por todo Internet, sobre todo tal proyecto. Hay que ser estudioso y hacer preguntas estratégicas. Mira, Totalmente de acuerdo con lo que dice María. estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. ¿A qué voy ahí con el que no estoy de acuerdo? En el caso de la investigación por IA, si tú no alimentas a la inteligencia artificial y no la entrenas, el resultado que te va a dar no es 100% correcto. Sí. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, tú buscas hoy en día, ¿cuánto cuesta una renta a través de Airbnb en Bávaro? Sí. Y te va a decir que está en 60 o 70 dólares. Pero te vas a AirDNA, que es el auditor de Airbnb, y te va a decir que el promedio es 130, 140 dólares. Es cierto. Y te vas a Airbnb a buscar tu renta, a ver si la consigues en 130. Correcto. O sea, entonces, si tú no entrenas a la inteligencia artificial, no te va a dar el resultado correcto, que es un fallo muy grande que tiene la gente. Fallo, pero ella dice algo importante y es el investigar, el educarse. Eso sí. Eso sí es totalmente, estoy de acuerdo con ella al 100%, porque al final de cuentas tenemos que tomar en cuenta algo, alargar la redundancia. Nosotros somos asesores inmobiliarios / intermediarios dentro de una negociación de 3. Usted como comprador, el desarrollador o constructor y nosotros como parte intermediaria, ¿no? Usted está comprando un apartamento que el precio promedio hoy en día sobrepasa los $100,000. Haga su tarea. Exactamente. O sea, haga su tarea. Y la primera tarea suena quizás que clickbait o cliché, pero la primera tarea es acercarse a un asesor inmobiliario que tenga trayectoria, que usted sepa que está haciendo la cosa correcta. O sea, eso es lo primero que tú tienes que hacer, y investigar. Bueno, que esa es la parte que mucha gente no entiende. Tú no estás comprando chicle en un colmado. No. O sea, estás haciendo una inversión importante, sea de 40, 50, 60, 70 mil dólares. Es tan valiosa como el que invierte 2 millones. Claro. O sea, es exactamente igual, porque para mucha gente son los ahorros de toda su vida. Correcto. Entonces, tienes que hacer la tarea correcta. Acá nos preguntan desde el WhatsApp y me parece una pregunta genial. Aquí nos están haciendo una pregunta, voy a dejar primero que la contestes tú. Okay. Dice, ¿cómo manejan ustedes a los clientes que les llegan con estos ganchos publicitarios? Bueno, en particular, y creo que es algo que hacemos todos acá en Punta Cana Solutions, independientemente del estilo de venta de cada uno, nosotros lo primero que hacemos es tratar de sentarnos o por lo menos tener una conversación con el cliente y tratar de hacerle lo que le llamamos el discovery y ver realmente lo que esa persona busca. Porque, ¿qué ocurre? Si bien es cierto, puede llamarte la atención un precio, que ojo, no estoy diciendo con eso que estoy de acuerdo con esa práctica, pero ocurre todos los días. Si bien es cierto, tú puedes ver un precio atractivo, no menos siento es que eso no sea quizá lo que tú estés buscando. Entonces, lo primerito que nosotros hacemos es sentarnos contigo, sea un Zoom, sea una llamada telefónica, sea presencial, e identificar lo que buscas. Pasamos a la parte de que si estás buscando lo más económico que hay en Punta Cana, pues te demostramos, dentro de los proyectos que nosotros manejamos, ya tenemos diríamos, una fase de debida diligencia antes de promover un proyecto, que ojo, no sé si lo ibas a mencionar más adelante, pero todos los proyectos con los cuales nosotros trabajamos, cuando renderiza una imagen, lo hace en base al plano dimensionado. Exacto. Es decir, que lo que te está colocando como ilustrativo de que te puede caber una cama de cierto tamaño es real. Porque a veces ese es el dolor de la gente. Oye, me están poniendo en el render que me cabe una cama queen size con mesita tal y cuando me entregan no me cabe ni la twin. Sí, ahí está el dolor de la gente realmente. Entonces lo primero que hacemos es eso. Si tú me vienes cliente y tienes un precio que viste en internet atractivo tal, pues nosotros tenemos proyectos en esos precios que son ya depurados por nosotros y si no, hacemos una depuración contigo y vemos qué es la mejor opción que vaya de la mano con lo que tú estás en intención. De hecho, yo en eso estoy muy de acuerdo contigo y yo opero de la misma manera. O sea, yo creo que lo primero que uno hace cuando llega alguien a través de uno de estos ganchos
extraños, que por lo general no son de publicidad de nosotros, sino de publicidades que vieron en otro lado, de mira, pero yo vi este proyecto de no sé cuánto, incluso proyectos que manejamos nosotros, pero que ven publicidades de hace 1 año o 2 años. Correcto. Entonces que te dicen, mira, pero yo vi jardines en 60,000. Sí, señor. Dígame, ¿cuándo se publicó esa foto que usted vio? No, yo me metí en tu Instagram y me fui al año 2022, 2021 y vi la publicidad ahí. Bueno, doña, eso ya no es publicidad engañosa, ya es una publicidad que está caduca. Es una publicidad vieja. Entonces, el mercado evoluciona. ¿Qué es lo primero que yo hago? Tratar de orientar a el cliente, al inversionista, no vamos a llamarlo cliente, vamos a llamarlo inversionista, con respecto a las realidades de los precios del mercado. Un ejemplo muy básico. Tengo un cliente en este momento que estoy trabajando, yo creo que está conectado, espero que no se moleste por lo que voy a decir, que él vio precios de pandemia en Capcana. ¿Okay? De hecho, voy a Capcana porque Capcana ha sido uno de los mayores distanciamientos de precios entre lo que fueron los precios de pandemia y los precios actuales. Sí. Precio de pandemia, tú podías conseguir un apartamento en Ciudad Las Canas, no dentro de Capcana, en 120 y 130 mil dólares. Un apartamento un poquito más grande que un estudio. Un apartamento de una habitación normal, sí. Sí, entre 52 y 60 metros. Sí. Entonces, estaba eso entre 120. Busca hoy en día un apartamento en ese precio dentro de Las Canas y no lo vas a conseguir. 300 mil dólares, 200 y pico mil dólares. Entonces, no que es que ustedes me están robando, me están engañando. No, compañero, es que el mercado cambia. Claro. Y ha evolucionado. Entonces, mira, al contrario, yo diría, y le he hecho el comentario a varios clientes que tengo y algunos que estoy trabajando, otros ya me han cerrado. Y cuando tocamos ese punto, porque muchos lo tocan, pero en aquel tiempo o cuando se lanzó el proyecto, eran tal precio. Si usted está comprando un inmueble, si usted es inversionista, al contrario, yo creo que yo valoraría el hecho de que ese proyecto está tomando valor en el tiempo, porque se entiende que ha sido un proyecto bien pensado, bien aceptado por el mercado. Si yo veo un proyecto que ya tiene, no sé, 80% vendido y nunca le han hecho un aumento a las nuevas unidades a venderse, yo vería que eso fuera algún proyecto que no ha tenido mucho sentido en el mercado tampoco, porque no hace sentido esa parte. No, es que no hace sentido. Fíjate, aquí tenemos otra pregunta, ya empezaron con las preguntas fuertes. Sí. ¿Han utilizado ustedes ganchos así en alguna oportunidad? A ver, ganchos así como tal de poner un precio que no existe y de ajeno totalmente a una zona con intención de que tú vengas, no. Sin embargo, cuando tenemos una promoción de un proyecto, voy a hacer un caso, no sé, ¿puedo mencionar un proyecto? Cualquiera. Sí. El caso más reciente, Robles, que es un precio muy económico en la zona. Robles inició en $57,000 y esa misma unidad pasó a 63. Pero hay otros modelos. Nuestras publicidades fueron en el inicio desde tal. Y cuando aumentaba el precio, desde tal. Eso no es engañoso ni gancho. Te estamos diciendo el precio más bajo de las unidades disponibles. Y ya así, conversando contigo, dentro del Discovery, hablando contigo sobre tu situación del momento, para lo cual tú necesitas tu apartamento, descubrimos que te va más el de 2 o el de 3 con un plan de pago quizá diferente, pues bien, te ofrecemos la oportunidad. Y eso no es un gancho, eso es darte una asesoría adecuada. Exactamente, ahí no sería gancho, ahí sería orientación. Orientación. Si contactando por un apartamento de $60,000 o de 50, ¿cuánto era que costaba el de una habitación? 57, creo, una cosa así, 52, no me acuerdo bien. Y eso fue en preventa. Sí. Pero tú tienes esposa y 3 muchachos, de los cuales 2 son adolescentes. Mi hermano, usted no necesita un apartamento de una habitación, usted necesita un apartamento de 3. Claro. O sea, entonces es la realidad. O sea, ahora, publicidad ganchosa de como las que hay típicas hoy en día, ejemplo, porque también una publicidad que pretenda ser un gancho, no mentira, sino un gancho, no te va a poner las cosas
al 100% exactas. Es decir, ejemplo, apartamento en $100,000 cerca de la playa. Cerca es relativo. Es muy O sea, relativo. para ti cerca puede ser 10 minutos, para mí puede ser caminando 5. Entonces eso es muy relativo. Ese tipo de cosas se ven como una. Ahora nosotros casi no estamos utilizando ahora mismo unas publicidades muy reales. De hecho, si ven los Instagram de la mayoría de Solution, ven el precio que tiene la información real. Estamos muy orgánicos en ese sentido. Sí, sí, y de hecho se está trabajando, te voy a poner un caso radical que tengo yo en este momento en cuanto a lo que es el estilo de publicidad. Yo tengo ahora 2 campañas en Meta con un proyecto económico. Hice un live aquí, entonces, sí, ya tú sabes cuál es. O sea, bueno, lo voy a decir, Terra Serena. Entonces, que ha sido un muy buen producto. Yo ya dentro de 2 o 3 semanas tengo que cambiar la publicidad y ya no puedo seguir desde 120,000. ¿Por qué razón? Porque quedan 6 apartamentos. Si esos 6 apartamentos se me venden ahora, yo tengo que tumbar la publicidad, rehacerla y volver a montar. Entonces, esa parte también que mucha gente... Pero de hecho, tú que mencionas esa publicidad, que creo que me la mostraste, o la vi, no recuerdo, es una imagen renderizada, si no mal recuerdo, es digital. Sin embargo, las informaciones que dicen, primero, las visuales son los mismos renders oficiales del proyecto, sí, que ahí no es algo inventado. Segundo, tú estás colocando el plan de pago real y el tipo de financiamiento interno con el proyecto que sí tiene, que no es que tú le estás colocando $1,000 menos de la reserva para hacer, no. El único handicap que tú estás viendo ahora, que en 6 semanas se te vende lo de 120, quizá lo tengas que cambiar porque ya no existen. Pero eso es actualización de precio, no es un gancho. Claro, o sea, no hay una publicidad engañosa y por lo que conocemos del desarrollador y de la constructora, es la veracidad de lo que construye con el render. Correcto. O sea, ahí que eso tampoco está también tan específico en la ley. No. En este cambio de ley. O sea, no te dice qué tanta, o sea, te dice que tiene que ser veraz, pero no te dice la cercanía, porque ya, por ejemplo, en cualquier contrato lo vemos, cualquier contrato de preconstrucción, donde todos los constructores serios te dicen, mira, la dimensión del plano puede variar hacia arriba o hacia abajo en 1 o 2 metros. Sí, siempre se le deja un margen. Exactamente, o sea, puede haber un margen de error. Igual sería en los renders, porque, por ejemplo, si yo creo los renders hoy con este acabado en polímero atrás, pero al momento de yo realizar la entrega, el polímero está agotado. Claro. Entonces, está agotado ese color y me voy a 2 tonos más abajo. Entonces, ya ahí la persona te va a decir, oye, pero no está igual que en el render. Correcto. Sin embargo, mira, tú acabas de tocar un tema muy importante que no se toca en la ley y es cómo tú vas a regularizar la parte contractual que hoy en día es una práctica y es positiva de tú colocar en el contrato de compraventa que ciertos materiales están sujetos a disponibilidad. Lo que quizá no te varíe es el estilo. Exactamente. Entonces, ¿cómo yo contrarresto eso? Eso está muy ambiguo todavía, esa parte dentro de la ley, pero sí lo acabas de decir. Una cosa es lo que yo te presento, pero con la contraparte, si tú lees un contrato, tu cliente inversionista que estás viendo esto, si tú estás en intenciones de comprar un inmueble y te llamó la atención el render y ves que en los contratos hay cláusulas que están a favor de que lo que te están mostrando va a ser entregado a la mayor porcentaje posible por parte del desarrollador, pues ya tú estás viendo que lo que te está mostrando en render es publicidad positiva, bonita, que no es simplemente un gancho, que es real. Y bueno, tenemos proyectos que hay, bueno, nuestro querido proyecto EOS, todos los materiales de construcción que están utilizando, que tienen en la oficina de ellos, son exactamente lo mismo que presentan en el render. Lo mismo. No, y de hecho lo vemos también, no solamente con ellos, hay muchos desarrolladores que, por ejemplo, el caso, y tengo que decirlo también, porque al pan pan y al vino vino, y hay que darle alabanza al que alabanza merece. En el caso del Grupo Joseda, Sí, tú llegas al showroom
Y es de lo Grupo mismo. Ósea, y te dicen, mire, compadre, este es el acabado de la cocina, este es el acabado del counter, este es el material del closet, venga, tóquelo, véalo y sepa cuál es. Correcto. Entonces, ahí, y tú ves, tú comparas lo que ves en físico con lo que ves en el render, y es Y ya exactamente tú igual. estás más seguro, claro, exactamente igual. Exacto. O sea, acá nos comenta Sebastián, nos dice, hay un proyecto que no mencionaré que cambia sus vallas cada 3 meses con los nuevos precios. Es verdad. Ah, bueno. Ese es uno que está aquí en la autovía, si mal no recuerdo, ¿no? Acá nos están preguntando también, las preguntas son tan buenas hoy. ¿Qué dicen de ese gancho donde los asesores aseguran que le van a dar un crédito bancario al comprador? No, eso yo no estoy de acuerdo con esa práctica. Al 100% te la digo, y nunca he visto a nadie de Punta Cana Solution ni de otras empresas muy amigos míos. Eso es algo que yo le digo a los clientes lo siguiente: no somos banqueros. Sin embargo, por la experiencia que tenemos, ya sabemos las prácticas que suelen utilizar las entidades bancarias a la hora de elegir o no a un prospecto para un préstamo de X monto, ¿no? Entonces, siempre se le dice, si tú estás comprando en planos, que tienes 2, 3 años de entrega, y tu situación bancaria de hoy, tú la cambias mañana a peor, es tu responsabilidad. Eso te lo decimos desde el momento. Ninguna publicidad, ningún render, nada te puede decir que te aseguro un préstamo bancario. Ahora, ya como nosotros conocemos las prácticas de los bancos, no en publicidades, pero sí cuando estamos en el Discovery contigo, ya te damos un parámetro de cómo tú más o menos deberías de manejarte en tu situación financiera y los volúmenes más o menos que toma en cuenta el banco para poder optar por X porcentaje. Pero en una publicidad eso es muy riesgoso. Es sumamente riesgoso. Sí, la ley dominicana permite que cualquier extranjero tenga acceso a la banca. Sí, la ley dominicana permite que cualquier extranjero opte por créditos hipotecarios, más no son todos los bancos los que otorgan crédito hipotecario extranjero, No. que es un detalle. Entonces, y otro detalle que yo siempre se lo digo a todos mis clientes es, como la ley dominicana permite que los extranjeros tengan acceso a la banca, desde el momento en que usted firmó su contrato promesa, venga y abra una cuenta de banco y empieza a hacer historial con su banco aquí. Sí, es correcto. Empieza a crear historial con el banco, que eso a la hora de solicitar un crédito le va a dar muchos beneficios. Y como dices tú, no se vuelva loco allá, no cree bancarrota, no genere nada. ¿Tú sabías que si una persona se declaró en bancarrota en Estados Unidos, no puede pedir créditos aquí durante 15 años? Sí, lo sabía. Sí. Entonces, son detalles que no lo dicen. O sea, como dices tú, es muy delicado decir, te aseguro que te van a dar el crédito. No, compadre, no asegure nada. Mira, realmente hay veces que uno utiliza las palabras garantía. Es una palabra que a mí en lo particular no me gusta mucho. Porque garantía es lo que va después de la vida y los impuestos. Eso es lo único que está garantizado ahora mismo. El desvivirse, que ahora no se puede decir. El desvivirse y el pago de los impuestos. Y yo creo que el pago de los impuestos a veces tampoco está tan garantizado, dependiendo, porque, bueno, aquí tenemos proyectos que legalmente puedes evadir ese pago de impuestos a través de la ley de Confutur, que eso es otro tema, ¿no? Sin embargo, vuelvo y repito, como ya tenemos una práctica, bueno, yo tengo ya 10 años y pico en el sector, Néstor tiene ya casi más o menos lo mismo, Punta Cana Solution también tiene bastante tiempo en el mercado y todos somos profesionales, vivimos educándonos, no solamente cómo vender, sino todo, legal, financiero, todo. Pues las prácticas bancarias son muy similares en todo. Entonces, si se han dado cuenta, la mayoría de los proyectos hoy en día, que no era normal antes de pandemia un plan de pago era 10, 20, 70, hasta el luxury. Ahora es que fue después de, qué sé yo, 2018 hacia acá, más o menos, 20, 40, 40, 20, 30, 50. Por eso mismo, porque como no hay una garantía de que yo, que soy tu asesor, te estoy diciendo, sí, a ti te van a dar el préstamo, no te preocupes, firma aquí. Lo que sí hay es una alta probabilidad de que mientras menos tú
le tengas que tomar al banco y tienes una buena situación crediticia, pues tú tienes más posibilidades. Eso sí es lógico. O sea que... No, y el otro tema que no comentan muchos asesores es el tema de las tasas hipotecarias. Sí, también. Que muchas veces a muchos clientes les hace sentido no optar por un crédito hipotecario, sí, ¿ok? Sino por el tema de las tasas, porque no le conviene en ese momento, sí. y se va con otro tipo de financiamiento. Por ejemplo, vamos a hablar del mercado americano. Hace un refinance de su propiedad en los Estados Unidos. Correcto. Hace una hipoteca, tal, paga de contado acá y con lo que produce aquí paga la hipoteca de allá. Sí. Y es perfectamente normal. Mira, acá otra pregunta bien potente. Ok, acá nos dice, ¿qué significan vallas, Sebastián? Ok, te explico lo que son las vallas. Las vallas publicitarias son los carteles que están en la autopista o en las carreteras donde promocionan un producto o una persona. De hecho, vayan a ver la valla de Jan, aquí en la entrada, también. Y la mía, que está en la salida del elevado de Verón. Vayan a verlas, que están muy buenas esas vallas. Aprovechamos de hacer esa publicidad. Acá nos están preguntando, ¿qué opinan cada uno de ustedes acerca de las campañas de descrédito que están dando a nivel internacional al sector inmobiliario en República Dominicana? Bueno, me parece eso, que es un descrédito, que muchas de esas noticias tienen un aspecto amarillista, como todas las noticias de todo el mundo. Creo que lo tocamos en uno de los lives pasados. Y vuelvo a decir parte parecida a lo que dije anteriormente. Nosotros vivimos aquí en Punta Cana, nosotros manejamos todo el sector, no solamente inmobiliario, sino de nuestra vida diaria. Y si bien es cierto, pasan situaciones como en todas las partes del mundo, no menos cierto es que no están tan graves como se pintan en las noticias. ¿Y en qué me baso de esto para no hablar simplemente de mi punto de vista? Punto número 1. Si fuese tan alarmante, todos los años no aumentáramos porcentaje de turismo. Señores, vamos a ser sinceros, no tantas personas van a ir a un sitio donde vean noticias y sientan que tienen peligro a la hora de invertir. Si nos vamos a nivel estadístico, las situaciones del sector inmobiliario consideradas legalmente como estafa no llegan al 5% de toda la transacción inmobiliaria que hay en el sector completo de República Dominicana. O sea, es un número muy bajo. Número 2, si fuese tan así, no hubiera inversiones prácticamente diarias de empresas multimillonarias. O sea, ahora mismo se acaba de aperturar el Moon Palace. ¿Ustedes se creen que esa empresa vino de la noche a la mañana, compró un terreno, abrió un hotel y vio la noticia y dijo al otro día, no hicimos buenos los cálculos? No. Ellos pasan 10, 20 años estudiando una zona. O sea, eso no es a lo loco. Entonces, ¿qué pasa? Sí, lamentablemente, como todo en la vida, eso no es nuevo. Lo que está pegado, lo que está de moda, a veces hay alguien que quiere tumbarlo. Es así. Al contrario, yo me alegro que todas esas noticias salgan, porque eso significa que Punta Cana está en su mejor momento. Yo me atrevería a decir que hasta tiene un marco de descrédito desde otros lados, porque ¿qué pasa? República Dominicana ha absorbido una inversión no solamente a nivel inmobiliario, sino en todo sentido. Tenemos la inversión que vino a hacer Google, tenemos inversiones de mineras, tenemos inversiones de navieras, tenemos inversiones de todo tipo que República Dominicana está absorbiendo. Y hay que crear una matiz de descrédito para que esa inversión regrese a los sitios de origen, para que regrese a Panamá, regrese a México, regrese a Puerto Rico, regrese a Cuba, regrese a Jamaica, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el dolor que me da a mí de toda esta campaña de descrédito? Y se los digo sinceramente como un venezolano que tiene años viviendo acá. Lo que más me duele es ver dominicanos hablando mal de su país. Sí, a mí también me duele eso. Eso es lo que más dolor me da. ¿Por qué razón? No se dan cuenta que ese descrédito mal infundado y hecho con malintención, no estoy diciendo que no pasen, porque sí pasan, ¿ok? Pero cuando te dedicas a una campaña de descrédito, lo que estás haciendo es daño al país.
Claro que Le sí. estás haciendo daño a la inversión que está llegando. Claro Le que estás sí. haciendo daño a tu propio bolsillo, porque si ese pana no viene a República Dominicana a hacer turismo, no va a gastar el dinero aquí. Se lo va a No, ir a gastar a Puerto Rico, se lo va a ir a gastar a México, a Panamá, y eso va sí, a ser dinero que va a dejar de entrar a República Dominicana. es cierto. De Entonces, hecho, hay que medir mucho. hay que medir mucho. Y de hecho, recordemos, hace, ¿qué? 3 semanas ya salió una noticia bajo un render que colocó, abiertamente lo digo, a Vista Cana que parece que estuviera en condiciones de abandono. Eso es Por ejemplo. publicidad engañosa. Sí, Porque tú estás desprestigiando a una comunidad que el que llega aquí no se quiere ir, que está en el top ahora mismo. Pero volvemos a lo mismo. Y que no era el tema que teníamos que tocar ahora, pero va de la mano. sí, pero es que No es eso lo es mismo, publicidad engañosa es también. publicidad engañosa. No es lo mismo un proyecto que quizás se mal planificó en el tiempo y no ha logrado avanzar lo que tenía que avanzar, a uno que desde el inicio, la estafa, desde el inicio te la va a pintar mejor que lo bonito. Lo que tú veas que tú dices, todo está perfecto, aquí no hay nada que esté mal. No sé, investigalo mejor, porque algo tiene que haber que no te guste. No, o sea, vamos a ser sinceros, algo tiene que haber que tú digas, no, espérate, mira, explícame mejor esto, porque no me cuadra. O Es sea, que, lo muy, 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 muy perfecto. es No lo que sé. la perfección no existe. Hasta las rosas tienen espinas. Claro, Por ejemplo, o sea, yo creo que es una de las visualizaciones mejores que hay. Hasta las claro. rosas tienen espinas. O sea, no todo puede ser tan perfecto. No, no, no. Incluso hasta para los gustos de uno. Hay un proyecto acá que también yo lo he promovido muchísimo. Me encanta el proyecto, me rasgo las vestiduras por el proyecto, pero por ejemplo, para mí el espacio de lavado de sus unidades es muy pequeño. Bueno, hay varios así. Y de hecho, la mayoría de los proyectos tienen ese tema ahora, hoy en día, que los espacios de lavado, pero ¿qué pasó? Como los proyectos tienen los espacios de lavado más pequeños que han hecho las fábricas de electrodomésticos, redujeron el tamaño Claro. de las unidades. Entonces, ya, o sea, hay que ver, ¿ok? Entre los gustos, hay cosas que le gustan a uno y cosas que no, pero siempre y cuando sean veraces. Vamos Claro. hasta aquí. Ahora, Eso, Néstor, me adelanto y no sé, pero me voy a adelantar a alguna pregunta que pueda hacer alguno de tus oyentes, que va de la mano con las anteriores. Esas publicidades en las cuales también te aseguran un retorno de inversión. Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco, porque son circunstanciales en base a lo que ocurre alrededor del proyecto. Tú puedes venderle a un cliente un promedio, ¿no? Que siempre manejamos un promedio aquí, pero aquí nunca manejamos un retorno. Prometo que te voy a entregar este porcentaje, ¿no? Eso no se garantiza. como dijiste tú, lo único que está garantizado en la vida es que vas a tener que pagar impuestos en algún momento o te vas a desvivir. Son Claro. las únicas dos cosas que están garantizadas. Fíjate, con eso de los retornos garantizados, eso puede ser considerado publicidad engañosa, Sí. porque nada está garantizado. Cuando nosotros hacemos los ROI, nosotros decimos, te voy a hacer una Una proyección proyección. ROI. Correcto. No te puedo garantizar ese ROI. No. ¿Cuál es la realidad? Sí, hoy en día, perdón, hoy en día no, hace 4 o 5 años tú calculabas un ROI y ese ROI te podía dar un 12, un 13%, con los precios del mercado en el momento, con las tasas del mercado. Hoy en día ese ROI no es un 13 o un 14 o un 15%. Hoy estamos hablando por temas de costos, de situaciones económicas, etcétera, que estamos entre un 10 y un 11. Sí. Pero igual es un excelente ROI. Todo el que trabaja inversiones sabe que cualquier ROI por encima del 7% vas ganando. Bueno, como diría Jeffrey, que estuvo en el live pasado, que creo que es uno de los que mejor domina los temas numéricos en el sector inmobiliario, hace tiempo comentamos eso. Él me dice, mira, todo ROI que dé por encima del porcentaje de la inflación del país está bien. Exactamente.
Es que esa es la mejor manera. ¿Cuánto es el porcentaje de inflación de tu país? Calcula tu ROI. Si te da por encima de eso, Vas bien. Claro. Va súper bien. Porque eso te está indicando ya que vas a ganar, te va a quedar un excedente. O sea, no solamente vas a cubrir, sino que te va a quedar un beneficio. Correcto. Y la otra cosa, que esto es un consejo, señores, a todos los asesores inmobiliarios que están conectados y que venden a través de mi canal, que venden con los videos de nosotros, porque lo hacen. Señores, no garanticen nada. No pueden utilizar esa palabra. Olvídense de esa palabra. La única garantía que hay te la da la constructora con respecto a materiales, a acabados, y en eso sí es una garantía. Sí. ¿Ok? Pero en un retorno de inversión, que ustedes digan, te garantizo que no, señor. No. Pero es que ni el banco te garantiza las tasas de interés. No, nada. El banco te dice, hoy está así, pero mañana puede bajar, pero también puede subir. Ahora, ¿qué si yo les digo a mis clientes? Y yo trato de sustituir la palabra garantía por minimizar riesgos. Me gusta más. Que yo le digo a mis clientes, y creo que lo hablamos en una reunión hace 2 o 3 semanas acá en la reunión de equipos. Cuando tú logras como inmobiliaria, en este caso nosotros como Solutions, trabajar de la mano de desarrolladoras y constructoras que ya tienen trayectoria, que tienen estructura, el riesgo que puede haber a la hora de tú invertir es el más mínimo. No solamente ya a nivel de la entrega del apartamento que tú compraste como tal, sino a la hora también de que si incluso ocurre alguna situación con el proyecto A, ellos puedan tener la potestad estructural de decirte, mira, ¿sabes qué? Tú hiciste una inversión de tanto y nosotros te proyectamos esta situación. No mires el inmueble, mira el monto que tú estás invirtiendo. Vamos a ponerlo aquí y te minimizan tu riesgo de tu inversión. Entonces, nosotros minimizamos riesgos trabajando de la mano con desarrolladores de confianza. Ahora, garantizar, pues no. No, es que es imposible garantizar. Mira, ni siquiera en caso de proyectos tan buenos como, y lo voy a nombrar, porque de hecho aquí hemos nombrado varios proyectos, no me importa nombrar más. No estamos haciendo publicidad de estos proyectos, los estamos colocando como ejemplos. Claro. En el caso, por ejemplo, de Coralina, yo recuerdo que la gente me decía, ¿qué garantía tengo yo de que no es una estafa? ¿Qué garantía tiene usted que no es una estafa? Y uno sacaba el folder de permisos. De los permisos. Claro. Todos los permisos. Mira, compadre, aquí está todos los permisos, toda la debida diligencia está aquí. Tiene Confuturo aprobado, tiene Mi Vida aprobado, tiene Ambiente aprobado, tiene Turismo aprobado, tiene no objeción del ayuntamiento, tiene todos los permisos, está ahí. ¿Ya? ¿Qué mejor carta que tú quieres de eso? ¿Quién me garantiza a mí, con el caso de Coralina, quién me garantiza a mí que esto va a quedar igual que el render? Compadre, voltéese y mire el edificio. Ese ya lo acaban de entregar. Mire el render. No, igualito no, está más bonito que el render. Está más bonito, sí. O sea, entonces, ese tipo de cosas es como dices tú, minimizamos riesgo con todo lo que hacemos. Jan, unas últimas palabras que ya tenemos 1 hora hablando. Bueno, tocando el tema de las publicidades engañosas, y creo que lo he dicho varias veces en las participaciones que he tenido, cliente, inversionista, usted que está pensando en venir a República Dominicana a invertir para rentabilizar o para vivir aquí, edúquese. Edúquese, porque al final de cuentas, usted está haciendo una inversión que en diferentes escalas es el esfuerzo de tu trabajo, de quién sabe qué tiempo. Entonces trata de tomarlo en serio también. Me ha tocado clientes que, ok, muy bonito el tú venderle a un cliente rápido. Sin embargo, tú tratas de que ellos se tomen el tiempo de que tú le brindes la información, de mira, ya vamos a llamarte, que tú sepas quiénes somos, porque nosotros queremos que tú sepas quiénes somos. Entonces, edúcate, tómate el tiempo de educarte, eso es lo primero. Segundo, cuestiona. Cuestionar no es que tú pongas todo en duda, no. Cuestionar es que tú veas algo y ten la libertad de, sin antes juzgar, preguntar por qué está así.
porque eso también ocurre. Hay veces que hay publicidades que sí, se ven muy bonitas para tú decir que son como muy bonitos para ser real, y sí terminan siendo real, pero tú, en vez de ponerlo en cuestionamiento, tú de una vez bombardeas. No, que esto se ve de tal manera. Cuestiona. Y la tercera, evidentemente, contáctanos, que somos tus mejores aliados, somos nosotros. O sea, ponte en contacto con nosotros, conmigo, con Néstor, con cualquier persona acá en Solutions, que vamos a darte la mejor de las asesorías, y primero te vamos a llevar de la mano hacia donde tú quieres invertir. Punto. Exacto. Mira, mejor consejo no hay. Señores, edúquense. Edúquense. No se dejen llevar por ventas, por compras pasionales. ¿Ok? Y mis queridos asesores, mis últimas palabras del día de hoy va a ser para los asesores. Los colegas. A los colegas. ¿Ok? Midan mucho lo que dicen y midan mucho lo que hacen, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. Entonces, si ustedes le hablan, perdón, voy a hablar en buen dominicano, aunque no soy dominicano, me voy a tomar la palabra para mí. Te la cedo, yo como dominicano te cedo la palabra de dominicano. Gracias. Si van a hablar caballaje, no hablen. Hey, eso es muy dominicano. Eso es muy dominicano. Si van a hablar cosas que se alejan de la realidad, si le van a decir a un cliente cosas que se alejan de la realidad, no lo hagan. No lo hagan. Señores, es peor. Eso ya, desde ese primer momento, lo que están creando es caos. Sí, y ahora también por ley. Además, acá nos comentan, muchas veces el cliente no investiga y reserva por presión. Es correcto. Señores, otro consejo. Sí, es rico vender rápido. Es buenísimo cerrar una venta rápida, pero denle la información correcta al cliente. Minimicen riesgos, ¿ok? No pueden dejarse llevar por una pasión e investiguen y hagan bien su tarea. Eso también va para los asesores. Así es que, señores, viene una regulación ya más formal de todo. Estamos esperando, ¿ok? Que acá nos comentan, María Teresa, se pasó volando la hora. Gracias por su live. Los escucho desde Chile. Una hora se pasó volando, sí. Siempre, siempre, María Teresa. Estamos a la orden acá. Un saludo a toda la gente de Chile. Perdón. Sí les recuerdo a todos, como nos dijo René hace un rato, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún live. Allá lo van a ver mucho en el canal este año. A mí obviamente me van a ver todos los días porque es mi canal, entonces me van a ir viendo todo el tiempo. Y de verdad, suscríbanse, comenten, compartan y hagan su debida diligencia. Les recuerdo, el link está en la descripción, en el primer comentario. La mejor forma que un cliente puede educarse es esa. Señores, eso es enriquecimiento cultural, señores. O sea, y les voy a decir, es un manual de vida de Néstor. Ojo, yo conozco a Néstor desde que estoy en el sector y siempre lo he visto evolucionando en cuanto al conocimiento. O sea que ese es el mejor aporte a su educación que usted puede tener ahora mismo. Fíjate, por ejemplo, nosotros pasamos tanto tiempo preparándonos para atenderlos a ustedes, sí. y no atenderlos me refiero al buen servicio, no. A nivel de conocimiento, yo termino el live acá y yo en media hora tengo un curso de una titulación que estoy haciendo únicamente en fideicomisos. Bien. Entonces, estoy especializándome más mis conocimientos en fideicomisos para poder darles mayor tranquilidad, ¿ok? En eso. Asesores, edúquense, háganlo, claro. Por favor. Entonces, Jan, un placer haberte tenido acá. Encantadísimo, como siempre. Este es tu canal y familia, los quiero mucho. Nos vemos el próximo martes. El jueves viene un videito simpático para ustedes sobre Capcana. Así es que, bye, bye. Chao.